A lo largo de los siglos, la figura del anticristo ha despertado un temor misterioso y una curiosidad insaciable entre creyentes y no creyentes por igual. Es un concepto que se ha infiltrado en la cultura popular, en las películas, en los libros y hasta en las teorías de conspiración. Pero ¿quién es realmente el anticristo? ¿Es solo un mito, una figura alegórica o una realidad inminente que podría estar más cerca de lo que imaginamos? La Biblia, fuente de verdad y guía para millones de personas en todo el mundo, nos da claves específicas sobre la identidad, el propósito y el destino de este personaje oscuro que se levantará en el escenario mundial en los tiempos del fin. Imagina un escenario donde la paz mundial parece alcanzarse finalmente, donde la humanidad clama por un líder que los guíe en medio de las crisis y conflictos. Imagina una figura carismática que con palabras suaves y promesas atractivas logra unir naciones y ganarse la lealtad de multitudes. Este hombre no aparece como un villano al principio. De hecho, parece ser el héroe que la humanidad ha estado esperando. Pero detrás de esa fachada se esconde una agenda siniestra y una naturaleza profundamente malvada. Un deseo de ser adorado como Dios, de someter a la humanidad bajo su dominio y de desatar una rebelión sin precedentes contra el verdadero Dios. Este es el anticristo. La Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición y la bestia. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Es un individuo específico o representa algo más amplio, como un sistema o un movimiento? En esta exploración profunda, analizaremos las Escrituras para descifrar las profecías que rodean a esta figura y su papel en los últimos tiempos. Veremos cómo el apóstol Pablo, el apóstol Juan y los profetas antiguos describieron su carácter, sus acciones y su eventual derrota. El mundo se dirige hacia un clímax espiritual. Hay señales que muchos consideran evidencias del acercamiento del fin, la degradación moral, la inestabilidad política y la búsqueda desesperada de paz y seguridad a cualquier costo. Jesús mismo advirtió que antes de su regreso habría falsos cristos y profetas que engañarían a muchos, y el anticristo será el máximo engañador. Es esencial entender no solo quién es, sino también cómo preparar nuestros corazones y mentes para no ser arrastrados por su poder seductor. Esta introducción nos llevará a una enseñanza detallada sobre el anticristo según la Biblia, revelando las señales que lo preceden, su ascenso al poder y su inevitable caída. Pero antes de entrar en los detalles, es crucial recordar que esta historia no es solo acerca del anticristo, sino acerca de la batalla final entre el bien y el mal, donde el verdadero vencedor, Cristo, reinará para siempre. El concepto del anticristo no aparece de manera explícita en los textos antiguos hasta las cartas de Juan, pero sus características están esparcidas a lo largo de la Biblia. Desde tiempos remotos se ha hablado de la manifestación de un líder perverso que se levantará para desafiar a Dios y oprimir a su pueblo. Las Escrituras hacen alusión a este personaje en varias ocasiones, aunque no siempre bajo el término anticristo. Por ejemplo, en los libros proféticos del Antiguo Testamento, especialmente en Daniel, se describen figuras simbólicas que representan reinos y líderes que se opondrán al pueblo de Dios. Daniel, en sus visiones apocalípticas, profetiza sobre un líder que hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos. Daniel 7:25. Este líder, descrito como un cuerno pequeño, será audaz y desafiará a Dios abiertamente, buscando cambiar los tiempos y la ley. Aunque las visiones de Daniel son complejas y están llenas de simbolismos, muchos estudiosos bíblicos concuerdan en que este cuerno pequeño representa una figura que encarna el espíritu del anticristo.
Este espíritu se ha manifestado en diferentes líderes y movimientos a lo largo de la historia, pero se manifestará plenamente en los últimos tiempos a través de una persona específica que reunirá todas estas características malignas. Es importante notar que la profecía de Daniel no solo se refiere a un líder político, sino también a un sistema de poder que busca subyugar y oprimir a los seguidores de Dios. Este cuerno pequeño no solo desafiará a Dios con palabras, sino que intentará modificar las leyes y alterar los tiempos establecidos por Dios. Es decir, cambiará los principios y valores divinos en favor de sus propios intereses. El hecho de que esta profecía esté inserta en un contexto de visiones que incluyen animales y símbolos proféticos nos lleva a concluir que el anticristo no es solo un individuo, sino un sistema de rebelión contra Dios que culminará en una figura central en los últimos tiempos. Esta figura, que concentrará todo el poder de este sistema, será el enemigo final de los santos y el mayor oponente de Cristo antes de su regreso. En 2 Tesalonicenses 2:3-4, el apóstol Pablo da una descripción más clara y directa de este personaje. Pablo advierte a la iglesia sobre un hombre de pecado, también llamado el hijo de perdición, que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Este individuo no será solo un oponente de Dios, sino que buscará usurpar el lugar de Dios, posicionándose como el objeto de adoración en el templo. Aquí vemos un anticipo del carácter del anticristo, alguien que no solo se opondrá a Dios, sino que buscará reemplazarlo. El deseo del anticristo no es simplemente rechazar la autoridad divina, sino asumirla para sí mismo. Este acto de arrogancia extrema, de sentarse en el templo y proclamarse como Dios, refleja el deseo de ser adorado y de recibir la gloria que solo pertenece al Creador. Este pasaje en 2 de Tesalonicenses también nos revela que el anticristo no aparecerá de inmediato, sino que su manifestación estará precedida por una gran apostasía, una rebelión masiva contra la verdad de Dios. La aparición del anticristo será el clímax de esta rebelión. Su poder no residirá únicamente en su fuerza militar o su habilidad política, sino en su capacidad para engañar a las multitudes, llevándolas a rechazar la verdad y a aceptar la mentira. Este hijo de perdición utilizará todos los recursos a su disposición, incluidos signos y prodigios mentirosos, para ganar la adoración de los pueblos. Es una advertencia a los creyentes de que, en los últimos tiempos, la lucha no será solo física, sino principalmente espiritual, con un enfoque en la verdad versus el engaño. Es crucial entender que el espíritu del anticristo ha estado operando desde hace mucho tiempo, manifestándose de diversas maneras a lo largo de la historia. En 1 de Juan 2:18, el apóstol advierte: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos». Este versículo subraya una verdad clave. Aunque habrá un anticristo final que aparecerá en los últimos tiempos, el espíritu que lo caracterizará ya ha estado activo durante siglos, tomando forma en líderes, ideologías y sistemas que se han levantado en abierta rebelión contra Cristo y su verdad. La manifestación de este espíritu no se limita a un solo individuo, sino que ha tomado diferentes rostros y formas en la historia, buscando constantemente distorsionar la verdad de Dios y desviar a la humanidad hacia la oscuridad. A lo largo de los siglos, la historia nos muestra personajes y movimientos que para muchos han sido identificados como posibles encarnaciones del anticristo. Algunos de ellos fueron líderes poderosos que con su carisma y control lograron atraer a multitudes, instaurando regímenes que desafiaron la moralidad y la justicia divina.
Por ejemplo, durante la Reforma Protestante, algunos teólogos señalaron al papado como una manifestación del anticristo, debido al abuso de poder y las doctrinas que se alejaban del mensaje bíblico. Martín Lutero y otros reformadores identificaron al Papa como una figura que encarnaba las características del anticristo, describiéndolo como alguien que buscaba suplantar la autoridad de Cristo en la Iglesia. Aunque no fue el anticristo final, muchos vieron en el papado de la época una clara representación del espíritu de oposición a la verdad de Dios. En el siglo XX, figuras como Adolf Hitler también fueron consideradas por muchos como posibles anticristos. Su ideología de odio, su intento de exterminar a los judíos, el pueblo de Dios, y su obsesión por establecer un Reich milenario lo convirtieron en un candidato evidente para aquellos que buscaban identificar al anticristo en la historia moderna. La magnitud de la destrucción y la maldad desatada durante su régimen llevaron a muchos a preguntarse si estaban presenciando la aparición del anticristo profetizado en las Escrituras. Aunque Hitler no fue el anticristo final, su gobierno mostró cómo el espíritu del anticristo puede manifestarse de manera poderosa a través de líderes que promueven la maldad, el engaño y la destrucción. Estos ejemplos históricos demuestran que el espíritu del anticristo no es exclusivo de una figura futura, sino que ha operado a lo largo de la historia en distintas personas y sistemas que se han levantado contra Dios y su pueblo. Este espíritu se caracteriza por la mentira, la opresión y la persecución de la verdad, y seguirá presente hasta que el verdadero anticristo se revele en los últimos tiempos. Sin embargo, los creyentes deben mantenerse firmes, discerniendo los tiempos y entendiendo que aunque el espíritu del anticristo está activo, su influencia es limitada y temporal. La victoria final pertenece a Cristo, quien, en su regreso, destruirá no solo al anticristo final, sino también a todo sistema, ideología y persona que se haya alineado con ese espíritu de rebelión. La historia nos enseña que el espíritu del anticristo puede manifestarse de múltiples maneras, pero también nos recuerda que el poder de Cristo es incomparable y eterno. En Apocalipsis 13, Juan describe una visión espeluznante de una bestia que sube del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia es una manifestación simbólica de un poder oscuro y corrupto que recibe su autoridad directamente de Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo. Los 10 cuernos representan su dominio sobre naciones y reinos, mientras que las 7 cabezas simbolizan la plenitud de su poder y la complejidad de su gobierno. Este no es un simple líder, sino una figura que concentra en sí misma la totalidad de la maldad y la rebelión contra Dios. Su misión es clara: hacer guerra contra los santos, los fieles de Dios, y someter a toda la humanidad bajo su autoridad. La Escritura nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. Este pasaje no solo muestra el poder que ejercerá el anticristo, sino también la angustia que sufrirá el pueblo de Dios durante este período oscuro. Su autoridad será global, abarcando todas las naciones, y no será simplemente un poder político, sino también religioso, demandando la adoración de todos. Este líder establecerá un sistema totalitario en el que cada persona deberá rendirle lealtad absoluta y adorarle como si fuera un dios. La marca que impondrá, conocida como el 666, será un símbolo de su control total sobre la economía, la política y la vida cotidiana de las personas. Sin esta marca nadie podrá comprar ni vender, mostrando el alcance totalitario de su reinado. Este tiempo será de gran tribulación, un periodo de pruebas sin precedentes en la historia humana, donde la fe de muchos será llevada al límite.
Los seguidores de Cristo que se nieguen a adorar a la bestia serán severamente perseguidos, enfrentando la exclusión social, la pérdida de derechos básicos y, en muchos casos, la muerte. Serán tiempos de angustia y dolor, donde la maldad parecerá prevalecer y la esperanza estará en peligro de extinguirse. Muchos creyentes serán martirizados por su fidelidad a Dios, rehusando comprometer su lealtad al Señor, incluso a costa de sus vidas. Sin embargo, la Escritura también nos ofrece una esperanza inquebrantable. Aunque el reinado del Anticristo será terrible, los verdaderos creyentes deben recordar que este periodo es temporal y que el destino final del Anticristo está sellado. Su reino, aunque poderoso, será finalmente destruido por la venida de Cristo. A pesar de que el mal tendrá su apogeo en esos días, el poder de Dios prevalecerá y el Anticristo será derrotado y lanzado al lago de fuego junto con todos aquellos que lo siguieron. En 2 de Tesalonicenses 2:8, el apóstol Pablo asegura que el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje revela el poder supremo de Cristo, mostrando que no necesitará una batalla prolongada ni un despliegue de fuerza física para derrotar al Anticristo. La simple manifestación de la gloria de Cristo, el resplandor de su venida, será suficiente para deshacer toda la obra del Anticristo. El poder engañoso del Anticristo y la vasta influencia que habrá logrado reunir se desvanecerán en un instante ante la majestad de Cristo. Este evento final es descrito de manera aún más gráfica en Apocalipsis 19:20. Juan narra que, después de la gran batalla de Armagedón, la bestia, el Anticristo y el falso profeta serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego, el destino eterno preparado para aquellos que se rebelan contra Dios. Este lago de fuego es el símbolo del juicio eterno, donde no hay redención ni escape. Es importante notar que no solo la bestia, sino también el falso profeta, quien habrá engañado a las naciones con señales milagrosas, compartirán este destino. La derrota del Anticristo no solo será un acto de justicia divina, sino también una manifestación del triunfo definitivo de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre la oscuridad. El resplandor de la venida de Cristo no solo traerá juicio sobre el Anticristo, sino también restauración y esperanza para aquellos que permanecieron fieles. Este momento será el cumplimiento de todas las promesas hechas a los creyentes a lo largo de las Escrituras. La batalla final marcará el fin de la era del mal y el comienzo del reinado eterno de Cristo. El Anticristo, quien por un tiempo habrá engañado a las naciones, será completamente despojado de su poder y expuesto como un impostor frente a todo el universo. Su arrogancia y desafío contra Dios serán castigados de manera justa y su destino en el lago de fuego será el testimonio eterno de la consecuencia de oponerse al Creador. El lago de fuego también simboliza la consumación de la batalla espiritual que ha existido desde la caída del hombre. El Anticristo, como el último y mayor adversario de Cristo en la historia humana, encontrará su destino junto con todos aquellos que eligieron seguirle en su rebelión. Este evento marca la culminación de la lucha entre el bien y el mal, donde la victoria final pertenece al Cordero de Dios. Con la destrucción del Anticristo se abrirá la puerta para el establecimiento del reino eterno de Cristo, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. El final del Anticristo es el preludio de la restauración de todas las cosas, donde Dios hará nuevas todas las cosas y reinará para siempre en justicia y paz. Lo más importante que podemos aprender de la enseñanza sobre el Anticristo es la absoluta soberanía y victoria de Cristo. Aun cuando parezca que el mal está ganando terreno, debemos recordar que el final ya ha sido decretado desde antes de la fundación del mundo. Jesús, el verdadero Rey,
regresará en gloria para establecer su reino de justicia y paz. Este conocimiento debería llenarnos de esperanza y motivarnos a no rendirnos, a no sucumbir ante las presiones y seducciones de este mundo, sino a esperar con confianza en la venida de nuestro Salvador. En medio de la creciente oscuridad que rodea al mundo, la luz de Cristo brilla con mayor intensidad. Aunque las fuerzas del mal intenten sofocar esa luz, no pueden derrotar al Hijo de Dios. La victoria final no le pertenece al anticristo, sino a Cristo. Y nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a participar de esa victoria. Nuestra tarea es mantenernos firmes en la fe, perseverar hasta el fin y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Al hacerlo, no solo resistimos las fuerzas del mal, sino que anticipamos el día glorioso en que nuestro Señor reinará por siempre.